Hola a todos, mi nombre es Florencia Rivas y soy docente de la segunda cátedra de anatomía. Y hoy, junto con otros dos compañeros, Gonzalo Telles y Julieta Sarninsky, vamos a hablar acerca de cráneo. En cuanto a los contenidos que vamos a abarcar en esta clase, tenemos división funcional del cráneo, viscerocráneo, neurocráneo, articulaciones del cráneo, división del neurocráneo, calvaria, base del cráneo y estudios radiográficos. Al finalizar el video, los alumnos deberán ser capaces de reconocer las distintas estructuras óseas en un cráneo real, clasificar las articulaciones del cráneo y distinguir las suturas, identificar las distintas zonas y fosas que corresponden a la base del cráneo y analizar el estudio del cráneo usando radiografías. Empecemos hablando acerca de la división del cráneo. El esqueleto de la cabeza se divide en dos porciones. Hacia posterior, el neurocráneo, o cráneo propiamente dicho, y hacia anterior, el viscerocráneo, o cara. El límite está formado por una línea imaginaria que pasa por la raíz de la nariz, en la línea mediana, hacia los laterales se va a continuar por encima de los bordes supraorbitarios y termina por detrás en los orificios auditivos externos, que es lo que podemos ver en esta diapositiva marcado con la línea roja. ¿Qué es el viscerocráneo? Es el esqueleto facial que va a servir de apoyo a los órganos de la masticación, de la respiración y donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. Va a estar formado por 14 huesos, que serían los huesos de la cara. Entre ellos encontramos el nasal, lagrimal, palatino, cigomático, maxilar, cornete nasal inferior y el vómer. Y por último, la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cara. El neurocráneo protege y contiene al encéfalo y está formado por 8 huesos, 4 impares, que serían el frontal, occipital, efenoides y el etmoides, y 2 pares, los parietales y los temporales. A su vez está dividido en dos, calvaria y base del cráneo, que esto lo explicaremos en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva podemos ver un corte coronal de una resonancia magnética de cabeza ponderada entre 2. La mayoría de los huesos que componen al cráneo son huesos planos, es decir, predomina el ancho y la longitud por sobre lo que es el espesor, y van a estar formados por 2 láminas de tejido óseo compacto, la lámina externa y la lámina interna, que se van a ver hipointensas en las resonancias, es decir, las vamos a ver negras. Entre ambas encontramos una capa de tejido óseo esponjoso que se va a llamar diploe, que en las resonancias las vamos a ver con una intensidad media, es decir, las vamos a ver de color gris. La lámina externa se relaciona con el tejido celular subcutáneo y la piel, mientras que la lámina interna se va a relacionar con las meninges que envuelven al encéfalo. Articulaciones del cráneo. Tenemos articulaciones sin artrosis del tipo fibrosas y dentro de ellas encontramos a las suturas, que se van a caracterizar por ser inmóviles, ya que van a presentar fibras cortas de colágeno entre ambas superficies articulares. También encontramos a la sindesmosis y a las gónfosis, que van a ser estudiadas en el módulo de esplagnología. Por otra parte, la articulación entre la mandíbula y el hueso temporal es una diartrosis o una sinovial, siendo esta la única articulación móvil del cráneo. Algunas de las suturas más relevantes son, por ejemplo, la sutura coronal entre el hueso frontal y los 2 parietales, marcada con la flecha verde, la sutura lamboidea entre el occipital y los 2 parietales, marcada con la flecha roja, la sutura sagital entre ambos parietales, marcada con la flecha azul, la sutura esfenofrontal entre el ala mayor del esfenoides y el hueso frontal, marcada con la flecha rosa, y por último, la sutura escamosa entre el hueso temporal y el hueso parietal, marcada con la flecha violeta. El neurocráneo, a su vez, está dividido en 2 regiones por un plano oblicuo, que pasa hacia anterior por encima de los arcos supraciliares, a nivel de la glabela, y hacia posterior a nivel de la protuberancia occipital externa, que es fácilmente palpable. Todo esto que dije está marcado con la línea violeta. La porción superior a la línea violeta se la conoce como calvaria o calota, y la porción inferior es la base del cráneo. Esta última presenta una cara interna o endobase relacionada con el encéfalo y una cara externa o exobase. Bueno, acá tenemos la calota o calvaria, que como ven, estamos viendo su cara externa y es convexa hacia superior.
Entonces lo que podemos observar es el hueso frontal. Acá tenemos la sutura coronal, que lo divide de los dos huesos parietales, la sutura sagital, que divide las dos parietales entre sí, y la sutura lamboidea, que divide los huesos parietales del occipital, como se ve acá. Bien. Ahora, por su cara interna, observamos, tenemos los mismos huesos, frontal, parietal y occipital. Se ve un pedacito nada más de la protuberancia occipital interna. La protuberancia occipital externa no se observa porque fue cortado por encima. Y por otro lado, acá tenemos en la línea media, se observan algunos surcos de lo que es el seno sagital superior. Es un seno venoso, no es un seno con aire. Ya verán después bien en neuro. Y se observan otros surcos, como se ven acá, surcos arteriales, que en este caso van a ser los surcos de la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar. Esta región está dividida en 3 fosas o compartimientos. La fosa craneal anterior está limitada hacia anterior por la cara posterior del hueso frontal y hacia posterior por una línea formada de lateral a medial, por el borde posterior de las alas menores del hueso efenoides, las apófisis clinoides anteriores de la silla turca y el surco prequiasmático. La fosa craneal media se encuentra justo por detrás del anterior y su límite posterior es una línea que pasa de lateral a medial por el borde superior de la porción petrosa del temporal, las apófisis clinoides posteriores de la silla turca y el borde superior del dorso de la silla turca. Por último, la fosa craneal posterior se extiende hasta la cara anterior del hueso occipital. Acá observamos entonces la fosa craneal anterior. Acá la vemos. Esta fosa está conformada por 3 huesos, el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso efenoides, cuyos accidentes de importancia son la cara superior de la porción orbitaria, la crista gali, la lámina cribosa, que ven que tiene estos agujeritos por donde pasan los filetes olfatorios del nervio olfatorio. Acá se ve la cara superior, otra vez de la porción orbitaria, el ala menor del efenoides, el surco prequiasmático, las apófisis clinoides anteriores, el foramen ciego, acá donde se va a insertar la dura madre, que es una de las meninges que protegen al cerebro. Y por otro lado acá ven el hueso frontal, que en mi cráneo se encuentra roto. El hueso frontal, como recuerdan, es un hueso neumático, por ende posee aire adentro en sus cavidades. Bueno, entonces acá vemos la fosa craneal media. Acá la ven. Me faltó agregar de la fosa craneal anterior, que se ve también el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico, o sea, el segundo par craneal. Por otro lado, esta fosa craneal media está formada por 3 huesos, el efenoides, el temporal y el parietal. Entonces, como accidentes de importancia, por ejemplo, lo que más nos llama la atención acá en la línea media es la silla turca, que es donde se apoya la hipófisis. A su vez acá tenemos las apófisis clinoides posteriores, antes habíamos marcado las anteriores. Bien, acá se ve la fisura orbitaria superior, por donde van a pasar nervios que van a ir a la órbita, por ejemplo el par craneal 3, el par craneal 4, el par craneal 6. Por otro lado, acá vemos el foramen oval, el foramen redondo y el foramen espinoso. Al lado de la silla turca, al lado de la silla media, se ve el foramen rasgado anterior o lacerum. Y acá, al lado, hacia lateral, se ve el conducto carotidio. Por último, pero no menos importante en endobase, vemos la fosa craneal posterior. Los huesos que conforman esta fosa son el hueso temporal, el hueso occipital y el hueso parietal. Como accidentes de importancia, en la línea media encontramos el foramen magno, donde por ejemplo encontramos la transición bulbomedular, la arteria vertebral, entre otros. Por otro lado, encontramos acá
el foramen yugular, donde va a pasar, por ejemplo, la vena yugular interna junto con los pares craneales 9, 10 y 11. Por otro lado, acá encontramos el conducto del hipogloso, por donde va a pasar el par craneal número 12, o sea, el hipogloso. Acá también observamos el conducto auditivo interno. Por otro lado, se ven las fosas cerebelosas, donde se apoya el cerebelo, la protuberancia occipital interna, y se ven varios surcos acá, que lo que me están marcando es los surcos que dejan los senos venosos, por ejemplo el seno venoso transverso, el seno venoso sigmoideo, entre otros. Esta cara, la exobase, está dividida por dos líneas transversales y paralelas. La primera es bicigomática, entre ambos tubérculos articulares, y me divide la zona craneal anterior o facial de la zona craneal media o yugular. Y la segunda línea es bimastoidea, que se extiende entre ambos apófisis mastoideas y me divide la zona craneal media o yugular de la zona craneal posterior u occipital. Ahora nos concentramos entonces en la exobase, que como ustedes saben está dividido en tres zonas: la zona craneal anterior, la media y la posterior. Vamos a comenzar por la zona craneal anterior. Lo que más nos llama la atención es esto que se observa acá, en la línea media. Bueno, estos son las coanas, o la pared posterior de las fosas nasales. Por otro lado, vemos esto, que pertenece al hueso efenoides. Esta es la fosa pterigoidea, que está a su vez enmarcada por una lámina lateral y una lámina medial. Por otro lado, acá observamos el hueso palatino y el hueso maxilar. En esta zona craneal posterior lo que observamos otra vez es el foramen magno, los cóndilos articulares del occipital. ¿Se acuerdan con qué hueso articulan? Articulan con la primer vértebra cervical, con el atlas. Por otro lado, acá vemos las apófisis mastoides, que a través de esta línea bimastoidea dividía la zona craneal posterior. Y por ejemplo, también acá se ve la protuberancia occipital externa. Por último, en la exobase tenemos la zona craneal media, que la encontramos por detrás de la línea bicigomática y por delante de la línea bimastoidea. Para agregar complejidad a esta zona se va a dividir primero en un cuadrilátero que a su vez se divide en dos triángulos. Bueno, ¿cómo empezamos delimitando el cuadrilátero? Tenemos una línea vertical entre, así, la apófisis mastoides y el tubérculo articular de la mandíbula. Y por otro lado, la segunda línea vertical se encuentra entre el cóndilo articular, digamos la fosa articular del occipital, y la lámina medial de la fosa pterigoidea. Ahora, ya tenemos nuestro cuadrilátero. Ahora, por otro lado, vamos a dividirlo en dos triángulos, así. En un triángulo anterolateral y uno posteromedial, en una línea que pasa entre la apófisis mastoides, la apófisis estiloides y la lámina medial de la fosa pterigoidea. Bien, entonces, para marcar los principales accidentes del triángulo anterolateral, que es el que tenemos acá, tenemos el tubérculo articular de la mandíbula, la fosa para el cóndilo mandibular, la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, el foramen oval, el foramen espinoso. Por otro lado, los accidentes más importantes del triángulo posteromedial, como vemos acá, es la porción basilar del occipital, viene en la línea media, el foramen rasgado posterior,
el conducto carotidio y el foramen yugular, como se ve acá. También tenemos entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides el foramen estilomastoideo. Como último tema, nos vamos a enfocar un poco en imágenes, más que nada en las radiografías. En esta diapositiva lo que podemos ver es una radiografía de perfil, y para recordar un poco conceptos anteriores, ¿cómo voy a justificar que una imagen es una radiografía? Bueno, vamos a decir que va a ser una proyección uniplanar o una superposición de imágenes. En ella podemos ir encontrando distintas estructuras, tales como los senos frontales, que son cavidades aéreas, la apófisis Christagayyi, perteneciente al hueso etmoides, el ala menor y el ala mayor del efenoides, el tabique nasal, formado por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, el seno maxilar, otra cavidad aérea, la rama y el cuerpo de la mandíbula, el borde supraciliar y por último la porción petrosa del hueso temporal. En esta diapositiva podemos observar otra radiografía, pero esta vez de perfil. En ella podemos encontrar a los senos frontales, el ala mayor del efenoides, la silla turca, que es una estructura ósea correspondiente al hueso efenoides, el seno efenoidal, que es otra cavidad aérea, el seno maxilar, la porción petrosa del hueso temporal, las celdillas mastoideas, que van a ser cavidades irregulares dentro de la apófisis mastoides del hueso temporal, y por último el diente del axis. Frontonasoplaca versus mentonasoplaca. La primera es ideal para observar a los senos frontales, que van a estar señalados con la flecha roja, y a los etmoidales señalados con la flecha amarilla, mientras que la mentonasoplaca se obtiene una buena imagen radiográfica de los senos maxilares, señalados con la flecha azul, y parte del etmoides. Pero, si durante la radiografía se mantiene la boca abierta, también pueden verse los senos efenoidales. Para concluir con este video, les dejamos una actividad. Para acceder a ella, pueden hacerlo a través del código QR que se muestra en pantalla o mediante el link que vamos a dejar en la descripción. Esperamos que les resulte útil y muy divertido. Dejamos aquí la bibliografía utilizada. Y bueno, todo tiene su fin. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Cualquier duda que tengan pueden dejarlas en los comentarios y para más videos e información pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Segunda Cátedra de Anatomía en Facebook, Anatomía Dosoc en Instagram o suscribirse al canal de YouTube Anata Dosoc FMed. Espero que les haya sido de utilidad y les deseamos mucha suerte. Gonza, Juli y Flor. Adiós.